Damos entonces la palabra al estudiante William Monsalve, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, para cerrar este segundo módulo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la senadora Gloria Inés, al senador Jorge Enrique Robledo, a la Federación de Profesores, a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, saludar también al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, los trabajadores de las universidades públicas y a los estudiantes de las universidades públicas y privadas de este país, que hoy nos encontramos debatiendo e incluso proponiendo las tareas necesarias de acuerdo a lo que significa defender hoy la educación pública y obviamente su presupuesto, su financiación. Nuestra ponencia se llama de la siguiente manera: el crédito educativo y el acceso a la universidad privada. La educación debería ser, por su propia naturaleza, pública. Es un derecho humano fundamental y no una mercancía, le hace servicio. La educación debería formar ciudadanos y ciudadanas libres, es decir, personas con la capacidad de pensar y actuar por sí mismos. Esta condición educativa es ineludible para un verdadero ejercicio de la democracia, la justicia social, el bienestar y la paz de una nación entera. La Constitución colombiana lo consagra en su artículo 67, comillas: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene como función social la búsqueda del conocimiento, el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, cierro comillas. Hace 76 años se inició el proceso de modernización de la Universidad colombiana. El gobierno de Alfonso López Pumarejo adelantó una reforma que tuvo como propósito el incremento de la inversión pública en la oferta educativa. La Ley 12 de 1934 cuadriplicó la asignación de recursos, pasando el 2.6%, 1.920.000, en 1934, al 10,3%, es decir, 7.609.000 en 1938. Esto demuestra que si existe una voluntad política, un gobierno decente puede incrementar ostensiblemente los recursos para la educación. Si bien los orígenes de la universidad privada en Colombia datan a finales del siglo XVI, en el periodo de la década de los 30 del siglo XX es donde comienza a aflorar este fenómeno de expansión de la educación superior orientada por los particulares. En el periodo comprendido entre 1946 y 1957, la educación privada logra un incremento considerable con relación a la educación pública. En este periodo, la matrícula en instituciones privadas se incrementó en un 309% frente al 111% en el sector oficial. Esta tendencia en el incremento en la matrícula privada frente a la estatal es un claro ejemplo del carácter elitista de la educación superior que contribuyó notablemente a abrir la brecha de las desigualdades sociales en nuestro país. En esta etapa, el financiamiento de la educación recayó principalmente en los departamentos. Los departamentos proporcionaban el 61% de los recursos, mientras que la nación aportaba solo el 34.4% y los municipios el 3.8%. De estos recursos, solo el 9% iba a la educación superior, mientras que a la educación primaria se destinaba el 80% y a la media el 11%. Al Estado no le interesaba financiar la educación superior de los sectores populares, con los que se aumentaba la brecha nuevamente entre ricos y pobres. Para 1980, la universidad privada había logrado superar ampliamente las instituciones estatales. Contaba con 201 instituciones de educación superior, de las cuales 56, 28% eran públicas, y 145, 72% privadas. El total de la matrícula llegaba a 303.056 estudiantes, de los cuales 128.196, 42%, cursaban estudios en establecimientos públicos y 174.860 en 58% en planteles privados. Es evidente la tendencia histórica al fortalecimiento de la educación privada en detrimento de la pública. Solo entre 1976 y 1980,
la matrícula en instituciones privadas aumentó en un 39% frente al 6% de los establecimientos oficiales. Por los motivos anteriores, la Constitución del 91 tuvo que abordar el asunto de la autonomía universitaria y las relaciones entre el sistema universitario, el Estado y la sociedad. En sus artículos 68 y 69 se asume esta problemática estableciendo En sus artículos 68 y 69 se asume esta problemática estableciendo 1. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos, pero la ley establecerá condiciones para su creación y su gestión. 2. La comunidad educativa debe participar en la dirección de las instituciones educativas. 3. Se garantiza la autonomía universitaria, pero siempre de acuerdo a la ley. 4. El Estado facilitará mecanismos financieros para ampliar el acceso a la educación superior de todas las personas. En 3 ámbitos la autonomía es fundamental. En el académico, para establecer los programas académicos, definir las labores formativas, fijar los planes de estudio y otorgar los títulos respectivos. En el autogobierno, para determinar libremente sus estatutos, definir su régimen interno, nombrar sus autoridades y permitir la participación en los órganos de gobierno. En lo administrativo y financiero, para asumir los mecanismos de elección en sus directivos administrativos, seleccionar los profesores y trabajadores, admitir los estudiantes y manejar su presupuesto. Pero esta autonomía no es absoluta, aunque tampoco implica la violentación por parte del Estado en el ejercicio de su suprema inspección y vigilancia, siempre y cuando sea con el objetivo de velar la calidad de la educación, el cumplimiento de sus fines y la formación moral e intelectual y física de los educandos.